Buenas noches, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muchas gracias por estar presentes en esta transmisión. Agradecemos a cada uno de los que se toman un tiempo para poder escuchar y leer la palabra del Señor. Eso es algo muy importante en nuestras vidas porque eh, ¿de dónde vamos a aprender? ¿Dónde vamos a aprender? ¿Cómo vamos a aprender? Solo a través de las Escrituras, a través de Dios, a través de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, todo lo que es relacionado con lo que tenga que ver con Dios, con nuestro Padre Celestial, todo eso es importante para nuestras vidas. Y hoy pues continuamos con los temas que se han estado impartiendo a través de esta vía, siempre de la iglesia Filadelfia BDM, y queremos pues que varias personas participen, que puedan escuchar el mensaje, que podamos dedicarle tiempo al Señor, eh, ya que estos tiempos pues han sido malos, pero cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, las promesas, y vemos que se están cumpliendo todas las cosas buenas para nuestras vidas, también eso es algo muy importante, algo muy bueno, muy reconfortante, ¿verdad? Así que vamos a preparar nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20. Un saludo especial a Rodrigo Hernández, que está conectado en esta hora. Muy bien, entonces preparamos nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20. Y los versos de referencia son del 1 al 12. Y el tema de esta noche es: ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? Antes de comenzar la lectura de la Biblia vamos a orar para que nuestro Dios nos bendiga en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora porque nos permites reunirnos, acercarnos, Señor, delante de ti. Gracias por tu infinita misericordia, es por eso que tú aún estás presente en nuestras vidas, pero solo es por tu gracia y misericordia, Señor. Gracias por utilizarnos, Señor, para hacer tu obra. Bendice a cada uno de los que nos están escuchando en esta hora, los que nos escucharán más tarde. Bendice cada una de las familias, los hogares, bendito Dios. Trae revelación a nuestras vidas, pero individualmente, Señor, que cada uno de nosotros tomemos lo importante de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestras vidas. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo que aplicar a nuestras vidas, pero solo con tu ayuda, Señor, puede ser posible eso, bendito Padre. Gracias te damos en esta hora, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, el tema de esta hora es: ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? Vamos a leer en Hechos capítulo 20, versos del 1 al 12. Entonces, primero comentando acá a qué se refiere esta lectura de la Biblia, que nos habla de que Pablo se va a Macedonia, a Grecia, ¿verdad? Pues había dificultad en ese entonces. ¿Por qué? Porque Pablo era perseguido no con fines buenos, sino perseguido para atacarle, para insultarlo, y en esta ocasión querían matarlo. Así que lo que hacía Pablo era cumplir con hacer la obra del Señor. Algunas veces pues se movía de un lugar a otro, evitando acontecimientos que pudieran causarle daño a él o a la iglesia. Pero dice que hubo mucho alboroto en ese entonces, y no solo en esta ocasión, sino eh, días anteriores, meses anteriores, que pasaba de que estaban siendo perseguidos los cristianos, eran esparcidos, había mucha maldad en la gente, y entonces los que
los que eran judíos estaban en contra de todas las personas en ese entonces, eh, que les llamaban gentiles, y los judíos estaban en contra de los judíos que sí creían en Jesucristo. Entonces planeaban cosas para poder entorpecer al apóstol Pablo y a los que estaban acompañándole. Aquí en el primer verso pues menciona de que Pablo había llamado a unos discípulos, pero estos discípulos trata de unas personas seguidoras de Cristo que estaban en este lugar, en esta región, ¿verdad? No es que él estaba llamando a los apóstoles, que eso es algo aparte y es algo diferente, ¿verdad? Entonces él estaba llamando a los de esta región y entonces escogió unas personas para que pudieran acompañarle en estos viajes. Entonces el viaje de Pablo era hacia Macedonia, ¿verdad? En el verso 2 pues ya nos habla de que le gustaba a Pablo recorrer varias regiones, varios lugares, ¿verdad? Él andaba exhortando, él andaba hablando cosas positivas, andaba hablando de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces dice que él llegó a Grecia. Imagínense, él iba de un lugar a otro y aprovechaba ese tiempo para poder servirle al Señor. Damos un especial saludo a Elvis Mauricio, que está conectado también con nosotros. Gracias por seguir esta transmisión. Sigamos con la lectura de la palabra del Señor. En Hechos 20 del 1 al 12 es que estamos con la lectura. Y el tema de esta noche es ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? Entonces, si nos vamos a lo que dice el título de esta noche, Pablo lo que hacía era aprovechar todo el tiempo posible para poder llevar el mensaje a un lugar, a otro lugar y a todos los lugares posibles. ¿Por qué? Porque él se entregaba al Señor, él entregaba su tiempo al Señor. Pero ¿será que solo ese era el tiempo que Pablo dedicaba? Sigamos con la lectura en Hechos capítulo 20, verso 3, dice que después de haber estado allí 3 meses, siéndoles puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria. O sea que ya iban con camino a Siria, pero habían planes de parte de los judíos que iban en contra de Cristo para entorpecer a Pablo y a los que iban con él. Entonces dice acá en el verso 3 que tomó la decisión de volver por Macedonia. O sea que Pablo iba de un camino hacia otro, de un camino hacia otro. Tenía una ruta trazada, pero si era entorpecido, entonces agarraba por otra, pero él seguía dando palabra, la palabra del Señor. Dice que a él le acompañaron hasta Asia. ¿Y quiénes le acompañaron? Pues los discípulos de estas regiones que estamos mencionando, o sea, de Macedonia y de estos lugares que estaban ahí, ¿verdad? Entonces él escogía a un grupo y decía que lo acompañaran para poder hacer la obra del Señor. Y después dice que en el verso 5 dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Entonces menciona otra región donde ya estaban esperando a Pablo y a los que iban con él, ¿verdad? Y menciona que ahí pues se reunieron 5 días, pero dice que al final se quedaron 7 días, ¿verdad? ¿Y qué era lo que hacía Pablo? ¿Será que solo él iba a llevar el mensaje y eso era todo? No, él oraba por los enfermos, daba consejería, daba discipulados, cantaba, porque si nos recordamos que Pablo cuando estuvo preso, eh, él estaba cantando. Si él pasaba por persecución, por algo malo, por acusaciones, él cantaba a Dios, dice. Él alababa al Señor. O sea que hay muchos tiempos que podemos dedicar y de diferente manera para el Señor. Pero aparte de eso, ¿qué más hacía? El apóstol Pablo, él trataba la manera de irse a un lugar solitario para poder orar. Él tenía intimidad con el Señor
y hablaba, oraba para poder ser fortalecido, enseñado y guiado. Me imagino pues que en diferentes ocasiones también ayunaba, ¿verdad? Y le gustaba pues lo que estamos escuchando, que llevaba la palabra, le gustaba exhortar. La exhortación no es regaño, sino que es eh, ayudar a otras personas a darle ánimos, a seguir en los caminos del Señor, a seguir con pasos firmes, a no desmayar. Y entonces todo esto era lo que el tiempo que dedicaba Pablo al Señor, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos de nosotros dedicamos el mismo tiempo que Pablo le dedicaba al Señor? No sé, posiblemente pues los tiempos son diferentes. Eh, si Pablo tenía o no familia, nosotros tenemos o no familia, que el trabajo, que la familia, que los estudios, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos un recuento de horas diarias, eh, hay una gran parte que la dedicamos a dormir, que son 8 horas, o sea que es una gran parte del día que dedicamos a dormir. Y eso que estamos hablando de 8 horas, que es el tiempo normal. Hay quienes pues duermen un poco menos y los que aprovechamos algún día dormimos más de ese tiempo. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos al Señor nosotros hoy en día? No ayer, no cuando estábamos más jóvenes o cuando éramos adolescentes. Si me preguntan a mí, mire cuánto tiempo dedicaba usted al Señor cuando era adolescente, puedo decirles que casi cero, porque yo alejado del Señor, ¿verdad? Un saludo especial a Débora Grajeda, que también está escuchando la transmisión, y a cada uno de los que se están uniendo a escuchar el mensaje. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicamos al Señor? Oramos cuando estamos a punto de tomar alguna comida para nosotros. Oramos en la mañana, dando gracias porque despertamos vivos, despertamos con salud, o para que el Señor nos ayude en todo lo que hagamos en el día. Entonces hay mucho tiempo para poder dedicarle al Señor. Algunos podrían decir, es que yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, pero es importante tomar tiempos para dedicárselos a Dios. ¿Por qué? Si nosotros decimos, es que yo con mis fuerzas hoy salí a trabajar, podemos decir, está bueno, tenés fuerzas, pero el que te da las fuerzas, el que te da salud es Dios. Entonces, por lo menos dedicar un tiempo a Dios para darle gracias de que Él nos ha permitido levantarnos con vida, que estamos completos, que estamos sanos y podemos movilizarnos de un lugar a otro. Hoy en día hay mucho problema porque primero todas las personas quédense encerradas en sus casas, templos cerrados, ¿verdad? No ha habido mucho tiempo para poder aperturar los servicios y la obra del Señor y lo que se tenga que realizar. Pero nosotros tenemos que luchar, tenemos que tratar de reunirnos con los demás hermanos para orar, para interceder, para planear, para ver cómo estamos actualmente y qué es lo que se puede hacer. Es muy bueno y agradable, dice la Biblia, compartir con los hermanos en unidad, en comunión. También es importante, si tenemos alguna actividad en la iglesia, poder acercarnos, si es un servicio de oración, acercarnos a orar o conectarnos para poder orar a través de los medios que tengamos. Así lo hacemos aunque sea remoto. Pero lo importante es seguir a Dios, apoyar a la iglesia donde estamos, no desmayar, no fracasar. Y si en algo nosotros no podemos porque decimos, no, es que a mí la tecnología me mata, luchemos para poder escuchar los mensajes, prédicas, ¿verdad? A través de la tecnología. O pidamos favor, digámosle, mira, solo déjame aquí conectado esto y yo lo apago más tarde. Pero hagamos una lucha para poder seguir al Señor, para servirle a Él, para poder entregarle algo de lo nuestro. Ya que
tenemos poco tiempo, ese poco tiempo dediquémoselo al Señor o hagamos un poco más de espacio para podérselo dedicar a Él. Sigamos con la lectura. En Hechos, siempre en Hechos capítulo 20, verso 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Algunos por ahí confundirse. Entonces algunos dicen, es sábado, es domingo, es lunes. Entonces, ¿cuál es el primer día de la semana? Por ahí un joven nos saludó en el grupo de WhatsApp y pone bendiciones en este primer día o en este comienzo de la semana. Pero si era un lunes, ese no era el primer día de la semana. Posiblemente día laboral o día de servicio, no sé cómo podemos llamarle al lunes, porque el lunes no es el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Entonces eso podemos buscarlo en las escrituras, en diccionarios, en comentarios bíblicos, ¿verdad? Y ahí empapémonos de lo que es el primer día. Y además, el primer día de la semana es dedicado o nombrado como el día del Señor. ¿Por qué? Porque el día sábado es el del reposo, pero nos cuesta a nosotros dedicar ese tiempo. Algunos trabajan sábado, algunos tienen algunos compromisos sábados, ¿verdad? Entonces el domingo normalmente se ha dedicado para servirle a Dios, para buscar a Dios, para orar, para ir a los servicios. Entonces dice que en esta ocasión estaban reunidos los discípulos, ¿verdad? Que eran los seguidores de Cristo, de esa región. Y que Pablo era el que les estaba enseñando mientras ellos partían el pan, ¿verdad? Y dice que Pablo, yo no sé cuánto tiempo había dedicado ya, pero dice aquí que alargó el discurso hasta la medianoche. Posiblemente él quería dar un mensaje, pero aprovechando que el ambiente estaba agradable, que las personas estaban atentas, todos estaban recibiendo de parte del Señor, pues él hizo un esfuerzo y dedicó su tiempo hasta medianoche. Tal vez no era una vigilia que estaba contemplada, pero ellos tomaron ese tiempo y lo dedicaron hasta la medianoche. Entonces es muy importante saber los tiempos para los que tenemos algún tiempo para el Señor, ¿verdad? Digamos, si nosotros cantamos, si nosotros predicamos, si nosotros hacemos algo en el servicio, ¿verdad? De la iglesia, es importante también ver el comportamiento de las personas para ver eh, si ellos están poniendo atención, si se están durmiendo o qué está pasando alrededor. Pero lo más importante de todo es tomar esos tiempos de parte del Señor, el tiempo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar de que si tenemos que hacer silencio, si tenemos que hablar, si tenemos que hacer algo en ese momento. Es importante reconocer los tiempos del Señor y ese tiempo del Espíritu Santo. Sigamos con la lectura. Hechos 28 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Verso 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. O sea, que se imaginan que había muchas personas y Eutico dice que estaba sentado en una ventana. No estaba en una silla, no estaba parado, no estaba cómodo en un sofá, sino que no cabían todos. Entonces él se colocó en una ventana. Y sigamos con la lectura. Dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Y
aquí pues Euticos dice que estaba en la ventana. En ese lugar donde se reunieron cabían como 2.500 personas a 3.000. Entonces estaba saturado eso. Yo no sé si Eutico trabajaba o qué hacía, pero él dice que estaba cansado y cayó de un tercer piso. ¿Será que si nosotros caemos de un tercer piso, quedamos vivos, quedamos enteros, nos golpeamos, nos raspamos, nos quebramos? ¿Qué es lo que pasará? Es importante saber qué era lo que estaba aconteciendo en ese entonces. Pero parte de lo que menciona aquí la Biblia dice que este personaje tenía un sueño profundo, o sea, se durmió, quedó bien dormido, nada que cabeceando, ¿verdad? Algunos dicen, hermanos, no se duerman, aquí estamos en el servicio, ¿verdad? Hermanos, no estén cabeceando. Pero en este caso, este personaje dice que estaba en sueño profundo, o sea que quedó bien dormido. Algunas veces nosotros por cansancio, porque tenemos hambre, porque ya es muy tarde, nos da sueño. Pero muchas veces es el enemigo que está estorbando las vidas de las personas, que no quiere que escuchen la palabra del Señor. Un ejemplo, algunas personas se duermen en los servicios de día o de la mañana. ¿Será que eso es normal? Puede ser que alguno esté enfermo, ¿verdad? Pero para que se duerma todas las veces, es importante que Dios lo sane primero, que le quite cualquier enfermedad, pero también necesita que una visitación de parte del Espíritu Santo que despierte a esas almas que se están durmiendo y que no quieran recibir el mensaje de Dios. Otro factor que también afecta es que si nosotros vamos a predicar, vamos a dar un mensaje, que no se nos duerma la gente, que no sea aburrido, preparémonos, no nos perdamos en el camino. En este mensaje que estamos hablando hoy es ¿cuánto tiempo dedicas al Señor? Pero yo no me voy a poner a hablar ahorita de la Navidad es celebrada o no es celebrada. Hay tráfico en tal zona. O hablar del bautismo. Entonces, nosotros de predicadores también tenemos que enseñar la palabra, pero antes de eso prepararnos, leerla, conocer los versículos bíblicos, estudiar qué aconteció en ese entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Y también orar para que Dios nos dé revelaciones, nos dé remas, nos dé entendimientos y que nosotros podamos dar un mensaje que sea válido para las almas. Y aparte, no hacer unas predicaciones largas, sino que de corto tiempo. ¿Por qué? Porque la mente humana, ya hablando en lo natural, la mente humana se cansa, ¿verdad? Y en este entonces, pues estaba Pablo, dice que predicaba y llegaron a medianoche. Esta persona tenía un profundo sueño, Eutico, y cayó del tercer nivel. ¿Y qué dice aquí la palabra del Señor? Que cuando fue levantado, estaba muerto. Cuando la Biblia aquí menciona muerto, es muerto. No es, ay, es que quedó noqueado, ni que fuera boxeo. Entonces aquí dice que se había muerto Eutico, porque cayó de un tercer nivel. ¿Y qué estaba haciendo Eutico? Tratando de tomar un lugar, aunque sea en la ventana se puso, para poder escuchar la palabra del Señor, pero él se cayó y murió. Sigamos con la lectura. Verso 10, Hechos 20:10 dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Entonces, ¿qué es echarse sobre él? Aquí estaba Eutico, muerto, y Pablo literalmente se puso así, encima de él, ¿verdad? Entonces dice que Pablo aprovechó el tiempo. O sea, había una interrupción ahí de la palabra del Señor, porque ni modo que él iba a seguir predicando y había una persona muerta ahí. Entonces él aprovechó ese tiempo y dijo, bueno,
me acerco a este que está en necesidad a pesar de que ya está muerto. Y se echó sobre él, y dice aquí la palabra del Señor, y abrazándole, o sea que se echó encima de la persona, lo abrazó y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Esto, naturalmente, así como hombres que somos, no puede ser posible, pero a través del poder del Espíritu Santo se puede. Entonces el Espíritu Santo fue el que guió a Pablo a que se acostara encima de este muerto, que lo abrazara. Y ahí fue donde recibió, ahí sí que un milagro de poder volver a la vida a Eutico. Pero Pablo era el poderoso, no. Sigue siendo Dios el que hace la obra. Dios es el que sana, el que levanta a los muertos, el que quita toda escasez, toda enfermedad, el que quita todos los males. Sigue siendo Dios siempre, porque Él es el poderoso, el majestuoso. Entonces, darle honor a quien honor merece. Pero, ¿será que Pablo era un confiado y decía, yo voy a ir a predicar la palabra, a ver qué sale? O voy a abrir la Biblia y dependiendo qué versículo me salga, de eso voy a hablar. No, Pablo dedicaba tiempo a estudiar la palabra del Señor, que en ese entonces eran algunos libros que él podía leer. Pero aparte de eso, lo que hacía Pablo era orar, pedir misericordia a Dios y rogar para que el Espíritu Santo estuviera en su vida, que morara en él y que fluyera y que pudiera hacer la obra del Señor, haciendo también con actos presenciales milagrosos, sanidades y liberaciones. No era un cristiano acomodado, no era un cristiano aguado, no era un cristiano confiado, era alguien que dedicaba el tiempo al Señor. Es bien difícil para nosotros hacer todo esto, dedicarle tiempo al Señor, eh, pero vale la pena. Nosotros tenemos recompensa aquí en la tierra de las cosas buenas que hacemos para el Señor. Pero si nosotros dedicamos mucho tiempo para la obra del Señor, para agradarle a Él, también vamos a tener no solo bendición aquí en la tierra, sino que también en el cielo. Recordémonos que nosotros tenemos que estar inscritos en el libro de la vida y también en el libro de los acontecimientos, de lo que hemos hecho nosotros, de lo bueno y de lo malo. Ahí va a estar marcado. Sigamos con la lectura. Verso 11 dice, después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba y así salió. Entonces, si vemos a un Pablo que tenía que llevar un mensaje, lo dio. Y de ahí dice que se alargó en tiempo y llegó a medianoche. Y después que hasta el alba. O sea que cuánto tiempo dedicó Pablo a la obra del Señor. Pero también es importante nosotros como hijos de Dios, los que estamos hoy acá escuchando este mensaje, los que lo van a escuchar más tarde, es que dediquemos tiempos para Dios. ¿Cuáles son esos tiempos? Fácil, orar, leer la palabra del Señor y si lo podemos, guiados por el Espíritu Santo, hacer ayunos, escuchar alabanzas, escuchar prédicas. Y si nosotros tenemos posibilidades, apoyar al necesitado, aquel que no tiene un pan, aquel que necesita alimento, también físico, no solo estarlo regañando y mire, vaya usted a la iglesia, pero si no tiene alimento, invitémosle, aunque sea su pan con algo, ¿verdad? O démosle un par de libras de frijol o de arroz, compartamos, también demostremos que si nosotros somos bendecidos, podemos bendecir a otros. Gracias, pues gracias a Dios por este tiempo, pues nos ha permitido compartir la palabra. Vamos a orar para no alargarnos mucho más y esperamos que Dios sea el que hable a nuestras vidas, a cada uno. Yo me pongo como primero, que Dios nos hable, ¿verdad? Para que dediquemos tiempo al Señor, no nos acomodemos. Los tiempos son malos,
Algunos ministros se están alejando ya de sus privilegios. Algunas personas que hacían una obra en el Señor ya no lo quieren hacer. Las iglesias se están apagando. Entonces es importante dedicarle tiempo al Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos diste de leer tu palabra, de escucharla, por haber estado compartiendo en esta hora, Señor. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de los que estamos hoy escuchando estas palabras, este mensaje, tu palabra, Señor, a los que leyeron la palabra del Señor, y que cada uno de nosotros seamos bendecidos, nuestras familias, nuestros hogares, y que nos ayudes para que podamos seguir adelante. Gracias, bendito Dios, en esta hora. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión. Saludos a Hugo Rivera, a Roberto Gómez y a todos los demás que se conectaron el día de hoy. Dios les bendiga.